Muy buenas noches, estimados hermanos. Ahora estamos iniciando un nuevo estudio acerca de las doctrinas, comprendiendo las doctrinas bíblicas. Para iniciar todo este proceso de aprendizaje acerca de las doctrinas bíblicas, vamos a comenzar con este plan de salvación, comúnmente también llamado las doctrinas de la gracia. Y las doctrinas de la gracia son principios bíblicos, son esos principios que se extraen de las Escrituras, más específicamente de la labor que el Sínodo de Dort que realizó al sistematizar la soteriología. Cuando hablamos de soteriología, estamos hablando de las doctrinas de la salvación. Entonces, cuando discutimos las doctrinas de la gracia, cuando hablamos de las doctrinas de la gracia, estamos siguiendo la línea de pensamiento que todo buen teólogo, que todo buen pastor y cristiano a lo largo de toda la historia de la iglesia ha creído. La gracia no cambia simplemente porque se le dé un nuevo envoltorio o una formulación mucho más adecuada. Este concepto de gracia de Agustín es el mismo que el del apóstol Pablo o el de un cristiano el día de hoy. Cuando recopilamos entonces las ideas básicas sobre la gracia en una forma sistemática, encontramos que hay ciertas ideas en las que nosotros debemos adherirnos para entender los fundamentos de la salvación y el evangelio. Y estos fundamentos son los que el estudiante de las Escrituras debería llamar las doctrinas de la gracia. Veamos Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10. La palabra del Señor dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esto es un texto central para nuestro estudio. También haremos referencia al Catecismo Menor de Fe de Westminster. En la pregunta número 30, el Catecismo dice así: ¿cómo nos aplica el Espíritu Santo la redención comprada por Cristo? La respuesta: el Espíritu Santo nos aplica la redención comprada por Cristo, obrando fe en nosotros y uniéndonos así a Cristo por nuestro llamamiento eficaz. Para hablar acerca del plan de salvación, tenemos que empezar hablando acerca de la depravación total del hombre. La depravación total, entonces, es una expresión de la completa miseria y la situación como consecuencia de las cuales los hombres cayeron bajo la maldición de Dios. Todos los hombres, por su caída en Adán, perdieron la comunión con Dios y están bajo su ira y la maldición de Dios. Y por eso están ahora expuestos a todas las miserias de esta vida, a la muerte misma y a las penas del infierno para siempre. Cuando hablamos acerca de la depravación total del hombre, estamos hablando del pecado. Aquí hay dos aspectos a tener en cuenta para entender el pecado. Primero es en términos del pecado original, y cuando hablo acerca del pecado original estoy hablando y me refiero al primer pecado del jardín, en el jardín del Edén. Y el segundo es la consecuencia de este pecado original, llamado ahora depravación total. En la pregunta número 15 del Catecismo Menor de Fe de Westminster dice: ¿cuál fue el pecado por el cual nuestros primeros padres cayeron del estado en que fueron creados? Esta pregunta del catecismo gira en torno al primer pecado cometido, es decir, el pecado original de Adán. Y la respuesta es que el pecado por el cual nuestros primeros padres cayeron del estado en que fueron creados fue el haber comido del fruto prohibido. Génesis capítulo 3, versículo 6 y 8. La consecuencia entonces de haber comido ese fruto prohibido fue romper el pacto con Dios. Adán transgredió la ley de Dios y así Adán sumió a toda la humanidad en el pecado. Este pecado, ahora este primer pecado de Adán, se imputa a toda la posteridad de Adán y se denomina también imputación. Se imputa este pecado a toda la posteridad, llamado así ahora el pecado original. Como resultado de la imputación del pecado ahora de Adán, todos los hombres están infectados con el pecado y corrompidos en cada facultad de su ser. Están totalmente afectados. Los efectos del pecado son bíblicamente evidentes y las preguntas del Catecismo de Fe de Westminster, la pregunta 18
18 y 19 del Catecismo Menor exponen claramente el cuadro bíblico de la caída. Y dice que la pecaminosidad del estado en que cayó el hombre consiste ahora en la culpa del primer pecado de Adán, la falta de justicia original y la corrupción de toda su naturaleza, lo que comúnmente se llama el pecado original, y junto con todas las transgresiones actuales que proceden de él. Entonces, la depravación total es una etiqueta para la completa miseria y el consecuente resultado en que los hombres cayeron bajo la maldición de Dios. Toda la humanidad, por la caída en Adán, por su caída en Adán, perdió la comunión con Dios. Adán era nuestro representante federal y estábamos nosotros representados en Adán. Ahora, la humanidad perdió la comunión con Dios y está bajo la ira y la maldición de Dios, y por lo tanto ahora también está expuesta a todas las miserias en esta vida, a la muerte misma y a las penas del infierno para siempre. Entonces, la depravación total es la ruina extensa de la naturaleza del hombre. El hombre se compone principalmente de dos partes, lo que nos informan las escrituras: la parte material, es decir, el cuerpo, y la inmaterial, el alma o el espíritu. Jesús dijo en Mateo capítulo 10, versículo 28: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Tanto el cuerpo como el alma están corrompidos entonces a causa de la caída. Sin embargo, esto no significa que las personas sean tan malas como pueden ser, sino más bien esto nos indica que esos efectos de la caída han arruinado completamente el ser total del hombre. No es solo ahora que la mente del hombre está arruinada, o que solamente su cuerpo esté arruinado, o que su alma esté arruinada. Significa ahora que el todo del hombre está corrompido por el pecado. Esto significaría entonces que el hombre no puede fundamentalmente hacer nada para agradar a Dios. Esta depravación comienza en la concepción, no comienza cuando nosotros hacemos algo malo. No somos, y aquí es importante recalcar que nosotros no somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. En el Salmo 51, en el verso 5, dice así: he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. La depravación entonces del corazón es completamente extensa, de modo ahora que la criatura, es decir, nosotros, esta criatura no puede querer hacer nada bueno. Todo lo que hacemos es malo, todo lo que amamos es a nosotros mismos, suprimimos a Dios y nos exaltamos a nosotros mismos. Entonces, veamos los siguientes puntos para nuestro estudio. Veamos las consecuencias de la caída del hombre. Primero, que el pecado contamina toda la personalidad del hombre. Segundo, que el pecado esclaviza al hombre. Tercero, veamos que el pecado reina sobre todos los hombres. Y cuarto, veamos que los pecadores no tienen ni el deseo ni la capacidad de salvarse. Veamos el primer punto. El pecado contamina toda la personalidad del hombre, todo del hombre. Pero, ¿qué informa las Escrituras? ¿Qué nos dice las Escrituras acerca de esto? Veamos las bases bíblicas para esto. Y veamos aquí algunos o varios versículos que nos van a ayudar a nosotros a razonar con las Escrituras acerca de lo que estamos viendo. El pecado contamina toda la personalidad del hombre. Primero, veamos Romanos capítulo 8, los versículos 7 al 8. La palabra del Señor dice así: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Sobre este versículo ahora preguntamos, en base a lo que hemos leído, ¿qué es lo que la mente carnal es incapaz de hacer? Según Romanos capítulo 8, versículo 7 al 8, la respuesta es agradar a Dios, agradar a Dios. Entonces, los versículos 7 al 8, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Veamos otro pasaje en Marcos capítulo 7, versículo 21 al 23. La palabra del Señor dice así: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones,
los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. Preguntamos nuevamente en base al texto, ¿de qué parte del ser humano proceden los pecados aquí que se enumeran? Bien, y aquí nosotros vemos que estos pecados proceden del corazón. Así lo informan las Escrituras. Veamos otros pasajes también. Veamos a Juan, el Evangelio de Juan. Noten que estamos viendo las bases bíblicas acerca de que el pecado contamina toda la personalidad del hombre. El pecado contamina todo del hombre. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, en base al texto, ¿cuál es la relación de los no cristianos con el pecado? Y nos dicen las Escrituras que los no cristianos aman el pecado. Continuemos entonces con nuestras premisas. Veamos el segundo punto. El pecado esclaviza al hombre. Veamos las bases bíblicas para esto. Tenemos que remitirnos ahora a Romanos. Noten, amados hermanos, que estamos razonando en base a las Escrituras. Y aquí en Romanos 6, versículo 20, hemos de leer, dice así la palabra del Señor. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Entonces, ¿cómo se llama aquí a los incrédulos? Según Romanos 6:20. Romanos 6:20 dice así, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Y aquí Romanos capítulo 6, versículo 20 nos informa que los incrédulos son siervos del pecado, son esclavos del pecado. Otro pasaje importante acerca de este punto, acerca de que el pecado esclaviza al hombre, se encuentra en Hechos capítulo 26, versículo 18. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de los pecados y herencia entre los santificados. Entonces, ¿bajo el poder de quién están los incrédulos? Según Hechos capítulo 26, versículo 18. Y la Biblia nos informa que están bajo el poder de Satanás. Continuemos viendo ahora el punto 3, la premisa número 3, que el pecado reina sobre todos los hombres. ¿Cuáles son las bases bíblicas ahora para exponer esto? Veamos, y aquí tenemos que ver tres pasajes. Primero, que está marcado en Primera de Juan capítulo 5 versículo 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Preguntamos entonces, ¿qué se dice aquí de todo el mundo? Bueno, se nos dice aquí de todo el mundo que todo el mundo está bajo el maligno, que se encuentra en la maldad, que se encuentra bajo el maligno. En Eclesiastés capítulo 7 versículo 20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Miren, qué tan importante es este versículo, y leo nuevamente. Dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Ahora, ¿qué clase de hombre no existe según las Escrituras? En Eclesiastés 7:20 nos informa el que es justo, el que hace el bien y no peque, porque así nos informa las Escrituras. Eclesiastés 7:20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Entonces el pecado reina sobre todos los hombres. Y Romanos, si vamos nuevamente a las Escrituras, en Romanos capítulo 3 versículo 9 al 12 nos dice lo siguiente, que pues ¿somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Podríamos nombrar tres cosas que un hombre natural no hace. Tres cosas que un hombre incrédulo no hace. ¿Y cuáles son? Según Romanos capítulo 3, versículo 9 al 12, no hay quien entienda, no hay alguien que busque a Dios y no hay alguien que haga lo bueno, es decir, no entienden, no buscan a Dios y no hacen el bien. Entonces, en estas bases bíblicas vemos que el pecado reina sobre todos los hombres. El pecado reina sobre todos los hombres. Veamos ahora nuestra cuarta premisa. Los pecadores no tienen ni el deseo ni la capacidad de salvarse. Entonces hay una incapacidad.
¿Y cuáles son los textos? Veamos Jeremías capítulo 13 versículo 23. ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer el bien estando habituados a hacer el mal. La pregunta ahora para usted, ¿qué nos dice ahora el etíope y el leopardo sobre la capacidad del hombre para hacer el bien? ¿Qué nos informa? Jeremías 13:23 nos informa aquí que el hombre es incapaz de hacer el bien por sí mismo. Existe una incapacidad en el hombre de hacer el bien por sí mismo. Ahora debemos ir al Evangelio de Juan capítulo 6 versículo 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo les resucitaré en el día postrero. ¿Qué debe ocurrir entonces? ¿Qué debe ocurrir primero para que una persona venga a Cristo? Aquí es importante porque no es su decisión, no, Él no decide, Él no quiere, porque los pecadores no tienen ni el deseo ni la capacidad de salvarse. Entonces la pregunta, basándonos en Juan capítulo 6 versículo 44, ¿qué debe ocurrir primero para que una persona venga a Cristo? Y nos informa las Escrituras que el Padre debe atraerlo. Como cito nuevamente, dice 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo les resucitaré en el día postrero. Ahora vayámonos a Juan capítulo 6 versículo 65. Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado el Padre. Y aquí en Juan 6:65, ¿qué expresión se utiliza aquí para mostrar lo que debe suceder antes de que el hombre pueda venir a Cristo? Bien, nos informan las Escrituras tener la capacidad de venir, pero aquí nos dicen las Escrituras en Juan 6:65, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. El Padre le tiene que dar la capacidad ahora de poder venir. Si no, no puede. Y eso es lo que informan las Escrituras. Entonces, los pecadores no tienen ni el deseo ni la capacidad de salvarse. La depravación total, entonces, hace a los hombres incapaces de hacer el bien. William Ames dice, la esclavitud al pecado consiste en que el hombre está tan cautivado por el pecado que no tiene poder para salir de él. Más bien, se revolcaría en él. Pero, ¿qué es exactamente la esclavitud? William Ames dice que el comienzo de la muerte espiritual en forma de realización consciente es la esclavitud espiritual. Y en este sentido el Sínodo de Dort escribió, todos los hombres son concebidos en pecado y son por naturaleza hijos de ira, incapaces de hacer el bien, propensos al mal, muertos en el pecado y en esclavitud al mismo. Y sin la gracia, sin esa gracia regeneradora del Espíritu Santo, no son capaces ni están dispuestos a volver a Dios, a reformar la depravación de su naturaleza o a disponerse a la reforma. A diferencia entonces ahora de Pelagio, que enseñaba que el hombre es bueno, y a diferencia ahora del semipelagianismo, que enseñaba que el hombre está enfermo, el agustinianismo, junto con la Biblia, enseña que el hombre está muerto en pecado. Christopher Love escribió, está muerto, el hombre está muerto espiritualmente. Por ejemplo, usted sabe que un hombre muerto no siente nada. Hagan lo que quieran con él, no siente. Así que un hombre que está muerto espiritualmente no siente el peso de sus pecados. Aunque son una carga pesada presionándolo hacia abajo en el pozo, al pozo del infierno, él no siente. Es un extraño a la vida de piedad, pasado de sentimiento, entregado a un sentido reprobado, de modo que no siente ahora el peso y la carga de todos sus pecados. En Ezequiel, si podemos ir a las Escrituras, en Ezequiel capítulo 18, versículo 20, la Biblia nos informa lo siguiente. Leamos, y cito, el hombre que pecare, ese morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Blaise Pascal también escribió al respecto, dice, el hombre está tan degradado como para inclinarse ante las bestias, e incluso adorarlas. Esa es la caída del hombre, como nos informa bien en el libro de Romanos. Entonces, hasta aquí hemos podido ver nuestras 4 premisas acerca de la depravación total del hombre. Primero, que el pecado contamina toda la personalidad del hombre. Segundo, que el pecado esclaviza al hombre. Y tercero, que el pecado reina sobre todos los hombres.
Y los pecadores entonces no tienen ni el deseo ni la capacidad de salvarse. En nuestro próximo encuentro estaremos viendo la elección incondicional. Hasta aquí hemos de quedar. Que el Señor le bendiga.